Pues primero que todo, gracias a Fernando, gracias a Gabriel por la invitación. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de compartir un espacio académico aquí en Bogotá, en una universidad en la que estuvimos hablando de temas BIM y tuvimos la oportunidad de conocernos con Fernando y con Gabriel. Ahorita, en estos últimos meses, hemos vuelto a hablar de muchas cosas y pues yo le comenté a Gabriel inicialmente acerca de un proyecto que estamos haciendo y digamos que el objetivo de esta charla es mostrar un poco este caso de estudio de que lo estamos desarrollando en este momento, o sea, no lo hemos terminado y que pues digamos que dentro de la metodología, dentro del enfoque de la forma que nosotros trabajamos acá en Voxel, en nuestra oficina, procuramos buscar soluciones creativas para ciertos problemas y en este caso es uno de esos típicos problemas que a veces nos llegan y que nos llegan de diferentes áreas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar. Tenemos una hora, pues hemos estado trabajando para poder condensar todo lo más corto en este tiempo, pero pues igual esperamos y queremos que este sea el inicio de más cosas que podamos hacer y si después queremos profundizar más temas, lo podamos realizar. Bueno, entonces el nombre de la charla es, el objetivo es mostrar el tema de la colaboración profesional y digital en un proyecto BIM. Tuvimos inclusive discusiones acerca de cómo llamar el tema porque hablamos de interdisciplina profesional. En este caso estamos trabajando en un proyecto en el cual tenemos un trabajo entre arquitectura, ingeniería civil, ingenieros calculistas y diseñadores industriales. Entonces, este proyecto es un proyecto que tiene más o menos unos 6.000 metros cuadrados. Es un proyecto de un parque de ciencia. El nombre es Guaytipán y el propietario es una caja de compensación familiar en uno de nuestros departamentos, que es el departamento del Huila. Se financia con recursos estatales del departamento del Huila, de la alcaldía de Pitalito, de la caja de compensación familiar y con regalías de MinCiencias y regalías nacionales. Lo gestiona la Corporación Universitaria del Huila y el diseño arquitectónico está a cargo de los arquitectos Julián Berrío y Armando Saavedra, el diseño estructural a cargo del ingeniero Jorge Franco Carbonell, el cálculo estructural a cargo del ingeniero Edwin Ayala y el modelado, parametrización, la asesoría de diseño la hemos hecho en el equipo de Voxel, la arquitecta Daniela Moya, el diseñador Daniel Vieira y Leonardo Velasco quien les habla. Entonces, vamos a hablar primero rápidamente, digamos como la introducción. Nosotros, Voxel, somos una empresa especialista en temas de transferencia en tecnología 3D en áreas de CAD, CAM y CAE. Entonces, ahorita de pronto vamos a hablar un segundo de cada uno de esos temas. Nosotros desarrollamos usualmente proyectos de diseño y manufactura digital en muchísimas áreas, desde arquitectura, ingeniería civil, hasta temas, ahorita con la pandemia hemos desarrollado equipos médicos, estamos haciendo temas de impresión 3D de gran formato, con polímeros, estamos haciendo temas de conversión de vehículos eléctricos, o sea, nuestro tema es transferencia de tecnología. Y hemos sido tradicionalmente pioneros aquí en Colombia y en muchos casos en Latinoamérica en traer tecnologías de modelado 3D o manufactura digital asociadas a la columna vertebral del software que nosotros trabajamos. Bueno, aquí tuvimos un reto, hemos tenido un reto que nos planteó un cliente que es el ingeniero Jorge Franco Carbonell, que es un reto bien interesante porque es poder solucionar un tema de diseño BIM, pero con un componente muy fuerte eh, orientado por el material principal estructural del proyecto, que es lo que nosotros llamamos aquí en Colombia guadua, que genéricamente de pronto la podemos conocer como bambú y demás, y ustedes saben que a nivel mundial hay muchos sitios en que la arquitectura vernacular utiliza muchos materiales naturales y la guadua es uno de estos elementos, el bambú es uno de estos elementos. Entonces, pues ustedes bien saben que uno de los problemas que hay con los materiales naturales, que son materiales que no son homogenizados, que van a tener diferentes módulos, van a tener diferentes diámetros y aunque hay unos principios matemáticos que tiene la naturaleza para reproducir esas formas,
digamos que nos íbamos a enfrentar a este tema de este material, pero además con unas morfologías especiales, en particular con unas morfologías que ya sabíamos que el reto iba a ser tener superficies de doble curvatura en las cubiertas, o sea, desde el principio, desde los primeros bocetos que nos dieron del proyecto, sabíamos que teníamos que enfrentarnos a unas formas bastante complejas, y eso nos, digamos que eso nos trajo al cliente, eso trajo al cliente a nosotros e hizo que nosotros pudiéramos responderle al cliente. Entonces, digamos que el reto era ese. El ingeniero Jorge Franco Carbonell tiene una experiencia muy, muy amplia en diseño de estructuras en bambú, tiene una experiencia de 43 años en su ejercicio profesional y más de 20 años de ejercicio académico. Y el ingeniero Jorge tenía que diseñar unas cubiertas y unas estructuras, pero mucho más complejas que estas que estamos viendo en este momento. ¿Sí? O sea, ya sabíamos por los bocetos y demás que íbamos a tener bóvedas de doble curvatura, íbamos a tener básicamente de 15 edificios más o menos, íbamos a tener apenas 4 o 5, digamos, de estructuras ortogonales, y el resto de estructuras eran estructuras o son estructuras bastante complejas formalmente. Entonces, digamos que estos son trabajos que el ingeniero Jorge ha hecho a lo largo de su trabajo, y llegó a nosotros con el ánimo de poder solucionar el tema. Entonces, vamos a hablar un poco del contexto tecnológico y de pronto de tres temas, de tres términos que de pronto uno de ellos es más cercano y todos lo tenemos claro, que es el tema del CAD, del diseño asistido por computador. Entonces, en el diseño asistido por computador, los que nos criamos desde los años 80 con AutoCAD y demás, vivimos este cambio que fue el CAD 2D al CAD 3D, y pues a todo lo que significa y todo lo que se deriva del CAD 3D, como los temas de representación, visualización, animación, render, que además Gabriel es especialista en el tema, ¿sí? Pero todo esto empezó con el CAD realmente en 2D. Entonces, aquí confluye un tema de CAD, de diseño asistido por computador. Va a confluir un tema de CAM. Entonces, para que ustedes lo tengan presente, CAM es manufactura asistida por computador, manufactura o maquinado. Entonces ustedes dirán, pero es que eso es de ingeniería, eso es de diseño de producto. Resulta que cuando vamos a hacer una estructura metálica, cuando vamos a hacer una estructura casi que prefabricada como esta estructura en bambú, vamos a tener en algún momento que meternos con maquinaria para fabricar las piezas, los módulos, las partes, y después ir y armar. Entonces, cuando el computador nos sirve para la manufactura, para el maquinado, hablamos de técnicas de CAM, que se derivan, obviamente, del término del CAD, ¿sí? Entonces, en el CAM, además estamos en plena cuarta revolución industrial, y ustedes ya saben, estas imágenes para ustedes deben ser cada vez más cercanas. Todos los temas de manufactura asistida por computador hacia arquitectura, todo lo que son las impresoras de gran formato, ya sea construyendo con un ladrillo, como el sistema de abajo, que es el Adrian X, el de abajo a la derecha, que es el sistema australiano, que ustedes ya me imagino que lo han visto, es un robot que básicamente construye, y uno diría, hace 2 o 3 años uno veía el video y decía, es que eso va a pasar en 20, en 30, en 40 años. No, esas tecnologías ya están, ¿sí? Y el paso de la manufactura, o sea, así como estamos haciendo impresión 3D de las maquetas arquitectónicas, tengan la absoluta seguridad de que en 5 años vamos a ver los robots construyendo las casas, o antes, ¿sí? Entonces todo eso va hacia ese lado. Entonces, es tema de manufactura asistida por computador, que es CAM. Una de las charlas del ciclo, que creo que fue la última charla del profesor de la Universidad de Monterrey, fue, tal vez, él de lo que hablaba era de Sí, CAE. de Creo que él, Monterrey. de Monterrey, creo que él nunca habla en la charla de CAE, pero él lo que está haciendo es CAE. ¿Qué es CAE? Es ingeniería asistida por computador. O sea, el análisis energético, el análisis lumínico, el análisis del consumo de material, de cómo es el material eficiente o no energéticamente, y todo eso es CAE. Así como hay CAE estructural y hay CAE de vientos y hay CAE de luz y demás, eso es CAE, que es ingeniería asistida por computador. ¿Listo? Yo voy a hacer un poco, quiero dentro de este contexto tecnológico general, yo sé que este es el ciclo BIM
Y en ese ciclo BIM uno va desde lo más grande, o sea, uno ve la construcción del hotel de los 20.000 metros cuadrados y todo este rollo. Y por eso una pregunta que hacíamos en las preguntas previas a la charla era, ¿cómo considerar el BIM? Si vale la pena pensar solamente el BIM es que el BIM lo necesito es cuando voy a hacer un proyecto grandísimo, o también puedo pensar cuando voy a hacer un proyecto muy pequeño hacerlo BIM, ¿sí? Entonces, quiero contextualizar este BIM dentro de un marco mucho más grande, inclusive que trasciende la parte arquitectónica y de ingeniería civil. El BIM es hijo directo, o sea, es uno de los hijos de la ingeniería concurrente, de la ingeniería simultánea, que es un modelo en el cual, desde muchas técnicas de manufactura, que ha utilizado la industria aeroespacial y todo el mundo, en una de las charlas, uno de los profesores, creo que el conferencista desde España decía, ¿cómo es posible que los diseñadores hagan, o los ingenieros hagan un esfero súper detallado, todos los moldes, pero no hagamos así una casa? La verdad es que eso ya lo estamos haciendo, tanto el esfero como la casa, ¿sí? Entonces, y una de las técnicas fundamentales es la ingeniería concurrente. Entonces, la ingeniería concurrente básicamente consiste en que a través de herramientas digitales, métodos de comunicación y demás, se hace una ingeniería que es cíclica y ahí les presento al hermano, este es el clon gemelo exacto que existe en el área de ingeniería mecánica y de diseño de producto. Allá no se llama BIM, allá se llama PLM. Y es exactamente el mismo ciclo. Es el mismo ciclo en el cual se habla de que se va a diseñar, simular, se va a hacer la manufactura, se va a hacer el ensamble, se va a hacer la fabricación, se va a hacer el soporte y todo. En diseño de producto lo llamamos PLM, en ingeniería mecánica. En arquitectura, en ingeniería civil, lo llamamos BIM, pero es exactamente el mismo ciclo. ¿Sí? Entonces, para que ustedes lo sepan, o sea, ustedes no son los únicos en arquitectura, en ingeniería civil que tienen este problema. Esto lo tenemos todos los entes que estemos en temas productivos. Entonces, ahí les presento a un hermano gemelo. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar que aunque estamos un poquito separados, somos latinoamericanos, por lo general en el contexto latinoamericano, nosotros tenemos que ser muy, pero muy, muy recursivos, ¿sí? O debemos serlo, ¿sí? Por lo menos aquí en Colombia sí propendemos mucho, lo llamamos el cacharreo, a veces lo llamamos, lo utilizamos un término, a veces la malicia indígena, de cómo encontrarle el quiebre, a poder encontrar una solución y encontrar cosas para no trabajar solamente con las herramientas que nos vienen de afuera y que nos dicen esto es lo último, pues esto es lo que viene de la NASA y no hay nada más después de esto, sino que aprendamos a utilizar ciertas herramientas de ciertas maneras. Este es un caso anecdótico, yo creo que el ingeniero Jorge les puede dar fe de eso. Aquí en Colombia, en la zona cafetera, llamamos a estos vehículos los Jeepao, son los Willys de 1945, o sea, tienen 70 años, 75 años, y aquí la gente los repotencia y los repotencia, y hay shows, y hay el concurso del carrito este que más cargue bultos de café, ¿sí? Porque eso es algo muy típico. Uno de los retos que yo siempre le coloco en mis clases de innovación a mis estudiantes, yo les digo, cuando venga un extranjero a Colombia, llévelo a una plaza de mercado nuestra y sí, llévelo a comer alguna comida típica, algo, pero llévelo al parqueadero, porque resulta que nuestros parqueaderos, no sé en los de Montevideo, en los de Montevideo, pero aquí en Colombia, en todas las plazas de mercado, hay camiones de 1930 cargando mercados, llevando plátano, papa, frutas de las fincas a la ciudad. ¿Sí me hago entender? Porque aquí la gente repotencia y repotencia. Entonces eso tiene que ver mucho con eso. Y de alguna manera también pues con nuestro contexto ya muy particular colombiano que estamos, o sea, somos una sociedad en un acordeón grandísimo de extremos, extremos, ¿sí? Tenemos en Cartagena, abajo a la izquierda, una de las ciudades de patrimonio histórico más lindas de la humanidad, hermosísima. A la derecha tenemos uno de los edificios más modernos acá del centro de Bogotá, pero nosotros tenemos unas barriadas de vivienda donde viven muchísimas de la mayor parte de nuestra población en los cinturones de desplazamiento por la violencia aquí en Colombia. Entonces, nosotros vamos de extremo a extremo. O sea, eso sí,
Cuando vengan aquí a Colombia tendrán la oportunidad de conocer, vamos de esquina a esquina totalmente, ¿sí? Entonces, en todo este contexto nosotros tenemos que ser muy creativos. Y dentro de eso, ya estos ya son obviamente visiones particulares. Yo recuerdo mucho la charla de Fernando, del profesor Fernando, cuando nos vimos aquí en Bogotá, que fue algo así, si no estoy mal, Fernando, si usted se acuerda, el título de esa charla decía, el AutoCAD como herramienta BIM. Y sí, es que uno puede hacer que el Paint sea una herramienta BIM, uno puede hacer que Excel sea una herramienta BIM, no importa. O sea, es como uno use las herramientas. Nosotros tenemos un dicho que no sé si ustedes me lo van a entender. Aquí en Colombia decimos muchas veces que lo importante no es la flecha, sino el indio, que la sepa manejar. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que coger las flechas que tenemos, nuestros recursos, y sacarles el jugo lo más posible. Desde ese punto de vista, desde la visión que nosotros manejamos acá acerca del BIM, el BIM puede tener diferentes enfoques, diferentes escalas para nosotros. Puede ser que en el BIM yo necesite simplemente un plano de ventas de un proyecto y eso puede ser una parte del resultado del BIM. Otra puede ser hacer la construcción. De pronto voy a trabajar con un arquitecto que va a hacer unas morfologías muy complejas y todo, y voy a necesitar BIM. La pregunta del millón, ¿qué pasaría si en este momento Gaudí se levantara de su tumba para hacer la Sagrada Familia? ¿Qué herramienta utilizaría Gaudí para terminar la Sagrada Familia? Ahí les coloco la tarea. ¿Qué herramienta están utilizando los arquitectos para terminar la Sagrada Familia? O puede ser que sea una instalación industrial, o puede ser que sea, y ahí nos metemos en esa discusión del 4D, 5D, 6D, 7D, que es la programación, que son los costos, que son los tiempos, que no son tantas cosas. Todo eso es BIM. Todo eso es BIM. Y puede ser que uno necesite un BIM solamente para generar una muy buena documentación, una planimetría, sin pensar, no sé, en ventas, por decir algo, ¿sí? Entonces, eso va a depender y entonces ese es el reto que tiene que colocarse el diseñador, el arquitecto, el proyectista, para saber qué quiere con su herramienta BIM, hasta dónde quiere llegar, ¿sí? Porque a veces utilizamos un tanque de guerra para matar una mosca, ¿no? ¿Sí? Y obviamente vuelve a todo esto dentro del contexto de la cuarta revolución industrial, en la cual estamos todos metidos, ¿sí? Y los arquitectos también, y los ingenieros civiles también, porque, no, es que eso es tema de producción, porque eso es tema de los diseñadores industriales y los ingenieros mecánicos, fabricar las piezas y demás. No, es que vuelve y juega, ya estamos viendo y lo vamos a ver más ahorita, la construcción digital, arquitectónica, de ingeniería civil, van a haber robots colocando ladrillos, van a haber robots soldando, van a haber toda una cantidad de cosas. Y aquí viene una famosa pregunta. Hay varios documentales que hablan de estos temas en internet y una de las primeras preguntas que surge es, ¿nos vamos a quedar sin trabajo? ¿Los robots nos van a dejar sin trabajo? Entonces la respuesta para mí es esta. Es muy sencilla. Aprenda a manejar el robot. Esa pelea yo la vi, yo la viví y ustedes, varios de ustedes la vivieron cuando llegó AutoCAD. ¿Cuántos arquitectos no pelearon con AutoCAD y diseñadores no pelearon con AutoCAD? Es que AutoCAD no dibuja tan bonito como yo dibujo. Es que el plotter no dibuja tan bonito como yo manejo el curvígrafo, el rapidógrafo. Ya esa no es la pelea, ¿sí? Porque está claro que AutoCAD y el plotter y Rhino y todos los software y demás son herramientas, depende cómo nosotros las utilicemos. Entonces, ahorita que estamos en la cuarta revolución industrial, en la cual todo es automatización, todo es comunicación, todo es robótica, vamos a tener que meternos en estos temas y vamos a tener que aprender a programar. Primer comercial que siempre lo hago es den clases de programación. Los arquitectos y los diseñadores necesitamos aprender programación, porque esa es una de las falencias más grandes académicas que hay casi que en toda América. No se nos enseña programación a los arquitectos y a los diseñadores, y eso nos hace mucha falta. Tenemos un desafío con este proyecto. Integrar información, ¿sí?, en un formato que no nos diera limitaciones en incorporar metadatos BIM, ¿sí?, en geometrías complejas por la naturaleza del material y de las formas del proyecto, ¿sí? Entonces, digamos que
una de las cosas con el BIM y con los formatos IFC que ustedes, yo he visto las charlas y han tenido bastantes discusiones sobre este tema. Nosotros somos partidarios de utilizar herramientas que nos permitan ir sumando, que estén abiertas, que no estén cerradas, y que nos permitan ir cogiendo la geometría y a la geometría irle añadiendo metadatos. En este momento, en la norma ISO 19650 se clasifican actualmente más de 2000 metadatos BIM, que están categorizados en semántica, propiedades, en relaciones de intercambio de datos. O sea, un archivo IFC, entre comillas, puede llevar más de 2000 datos, una columna, por decirlo así, o una losa, ¿sí? ¿Sí? Y esos datos pueden describir todo lo que ustedes quieran. Y cada vez van a describir más cosas porque cada vez van a descubrirse más necesidades de información que es importante que estén metidas ahí. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos más partidarios de trabajar con formatos abiertos, no trabajar con formatos cerrados. De hecho, la norma ISO dice que siempre que se pueda, los intercambios deben utilizarse utilizando estándares abiertos. ¿Sí? Una comparación de pronto un poco extrema que yo puedo colocar es como no podemos utilizar telefonía celular 4G si no utilizamos únicamente cierta marca y la marca de mi celular debe ser la marca de la torre repetidora y eso no tendría sentido, ¿sí? Porque la idea es que podamos compartir información y uno de los conceptos que está en el OpenBIM, que está en el IFC y demás, es que yo no tenga que obligar a un proveedor, a un cliente mío, a trabajar con X herramienta porque le toca trabajar para compartir información conmigo, sino que podamos trabajar con información IFC abierta. ¿Esto a qué nos llevó en este proyecto? Esto nos llevó a mirar las necesidades del cliente, a mirar los tiempos y los presupuestos que tenían para desarrollarse este proyecto y trabajamos con un ir y venir de información en software de modelado 3D. Nuestra columna vertebral es rinoceros, ¿sí? Y en Rhino, algunos de ustedes yo sé que ya habrán trabajado temas de diseño generativo con Grasshopper. Con Grasshopper automatizamos muchos procesos de modelado y procesos de diseño. Utilizamos utilizamos dos herramientas. Una herramienta que es un plugin BIM dentro de Rhino, pero además utilizamos, y esa se les va a mostrar al final, Daniela, una forma de compartir información entre Rhino y Revit, que es Rhino Insight, que esto es absoluto, creo que es la primera vez que se hace un proyecto con esta herramienta, me atrevo a decirles que es la primera vez que se hace un proyecto de esta escala aquí en Latinoamérica con esta herramienta. En este caso estamos utilizando una forma de trabajar dentro de la cual abrimos Revit y Grasshopper y Rhino funcionan como plugins dentro de Revit y nos permiten dejar la información geométrica absolutamente nativa, como si estuviéramos trabajando dentro de Revit, pero realmente estamos trabajando con otra herramienta. Esa decisión que nos permitió limpiar mucha información. Cuando el proyecto empezó recibimos información de 3 o 4 software, de Revit, de SketchUp, de AutoCAD, información que estaba mal organizada a diferentes escalas. Teníamos geometría que debería ser, para mí, la única geometría que debe ser malla poligonal en un proyecto arquitectónico es el terreno. De resto, todo lo demás debe ser una geometría real, no aproximada, porque la malla poligonal siempre es una aproximación. Entonces, eso nos permitió tener geometría CSG o geometría NURBS. Utilizamos esas dos geometrías para describir el proyecto. Nos evitamos muchas limitaciones en el diseño. Pudimos asignarle propiedades, metadatos, que no necesariamente los etiquetamos como IFC, pero les asignamos datos a esa geometría a través de las herramientas de diseño generativo. Y además eso nos permitió comenzar a hacer minería de esa información, o sea, extraer la información que íbamos a necesitar, cantidades, áreas, longitudes, volúmenes, y llevar también, porque además nos tocaba uno de los entregables de este proyecto,
son los archivos vectoriales para el cálculo estructural en SAP. ¿Sí? Entonces, digamos que eso fue la toma de la decisión que nos permitió, basados en eso, hacer una geometría, entre comillas, además relativamente sencilla, y a partir de ella comenzar a generar todos los informes. De alguna manera, y volviendo al anterior, esto es una evolución de lo que es, de lo que antiguamente, o todavía se llama en AutoCAD, crearlos, o sea, uno crea una geometría, después la vuelve un bloque, después lo crea un bloque con atributos, y en últimas un IFC es un bloque con atributos IFC, sino que son hasta 2000 atributos. Entonces, de alguna manera lo que hicimos fue eso, pero digamos como siendo nosotros muy conscientes de cómo lo creábamos, que es lo que les vamos a mostrar ahora, y así hemos obtenido diferentes resultados como los archivos vectoriales para el cálculo estructural, los archivos 3DM y FC incorporados directamente en Revit, y obviamente estamos pudiendo sacar toda la documentación del proyecto en Revit. Entonces, les vamos a mostrar lo que hicimos. Daniel. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo les voy a hablar del proceso ya del modelado y la parametrización que asumimos. Siguiente diapositiva. Bueno, entonces comenzamos por el diseño paramétrico. En Internet, si buscamos diseño paramétrico, nos vamos a encontrar con muchas definiciones largas, un poco confusas y un poco difíciles de acercarse en una primera instancia. Básicamente lo que yo quiero que entendamos es que el diseño paramétrico es una tecnología que pone al diseñador, que pone al ser humano a interactuar de una forma diferente con el computador, porque nos pone a establecer reglas, parámetros y metas, y que el computador se encargue de generar esa geometría, se encargue de para lo que es bueno el computador, y nosotros los humanos nos encarguemos para lo que somos buenos. Entonces, en esta interfaz de humano y computador, ¿qué viene haciendo el ser humano? Nosotros tenemos que definir el problema. Nosotros somos los expertos en resolver el problema. El computador no sabe cómo va a ser el edificio que va a acomodar tantas viviendas con tantos parqueaderos. Nosotros definimos eso, establecemos las reglas y las metas, tomamos las decisiones y limitamos los resultados para ir acotando la cantidad de outputs que el computador al final nos puede botar. Siguiente. Entonces, en el libro Forman Code se cita que un computador sirve básicamente para 5 cosas. Un computador básicamente repite, es decir, toma tareas que son iterativas y las hace mucho más rápido que un ser humano. Un computador transforma, podemos hacer una resta booleana, podemos crear una superficie, eso es transformar una geometría. La parametriza, o sea, es decir, la definimos matemáticamente y con eso la controlamos. Visualiza, que como muchos estamos familiarizados, puede ser un render, una animación, y simula, que es todo el tema de CAE, de cálculos estructurales y ya todo el mundo más ingeniería. Siguiente. Con el diseño paramétrico se abren una serie de posibilidades y digamos, paradigmas. Yo creo que una de las concepciones que se tiene del diseño paramétrico es que es para hacer formas extremadamente complejas y orgánicas, como diseños de Zaha Hadid, como el Morpheus Hotel, o para hacer proyectos que vayan a estar en Marte o en la NASA. Sí, pero no necesariamente. El diseño paramétrico sí nos permite hacer formas complejas como las que vemos arriba y abajo con los jarrones,
pero también nos permite parametrizar algo tan sencillo como un tornillo, una tuerca, porque a la larga no es la geometría lo que lo hace paramétrico y generativo, sino el proceso, como lo construimos. Siguiente. Entonces, ¿cómo es este proceso? El proceso surge de una idea y ya ahorita, digamos, voy a ir desglosando este diagrama y les voy a empezar a explicar cómo fuimos desarrollando la geometría del mariposario, que es el caso que vamos a ver. Surge de esta idea el concepto de diseño, el problema de diseño, y el ser humano empieza a construir un algoritmo, una serie de, no, el círculo tiene que tener un rango entre 20 y 16 metros, tiene que medir 5 metros de altura, y después de eso empieza a generar la geometría, y se empieza a dar una serie de iteraciones donde vuelve y se modifica el código, vuelve y se itera, y al final el diseñador, digamos, es el que se vuelve como un curador de los resultados, y esto pues nos lleva a una serie ya listo para producción. Nosotros discernimos qué es lo que realmente sirve ya para el problema. Siguiente. Entonces, ya en nuestro caso particular, partimos de un concepto que establecieron los arquitectos, y es que ellos querían que el mariposario estuviese inspirado en la geometría del paraboloide hiperbólico planteado por Félix Candela. Ahí abajo tenemos una fotografía de Los Manantiales, que está ubicado en México, es un restaurante. Ellos querían adaptar esta geometría al proyecto y realizarlo en Wado. Ellos nos entregaron un boceto en 3D. Como Leonardo ahorita bien decía, en un proyecto real de arquitectura, la malla poligonal se debería, si acaso, usar para el terreno. El problema es que nos entregaron unas mallas poligonales, como sus bocetos, y lo que pasa es que de estas mallas no podíamos sacar medidas, hallar las áreas o empezar a trabajarlas ya para hacer el cálculo estructural y demás. Entonces, digamos, de estas mallas tomamos las medidas generales y se empezó a hacer lo que estamos viendo, que fue un primer algoritmo. Este primer algoritmo fue una aproximación, como estamos viendo, ahí ya estamos viendo Grasshopper y Rhino, y digamos aquí lo que quiero destacar es que este primer acercamiento nos sirvió para explorar la forma un poco, para definir la forma y darnos cuenta, listo, va a tener estas medidas, vamos a establecer ya que estos van a ser los parámetros, la altura máxima, el radio. Abajo lo que vemos es cómo desde un mismo algoritmo se podrían generar diferentes formas. Y eso es algo interesante de trabajar con algoritmos, porque está sujeto a que nos encontramos con resultados no esperados. A diferencia de que si lo estuviésemos modelando directamente en Rhino o en Revit o en AutoCAD, ahí estaríamos enfocados en resolver una idea. Acá estamos generando una serie de instrucciones que nos van a permitir más adelante jugar, y a la hora de, digamos, que el cliente solicite un cambio, no estresarnos, no tenernos que demorar realizando esos cambios, sino rápidamente cumplir con las necesidades. Siguiente. Se generó esta primera versión, ya digamos un poco más establecida, más que fuimos refinando dentro de Rhino. Se planteó lo que estábamos viendo en Grasshopper,
y después en Rhino lo fuimos puliendo. Planteamos ya el predimensionamiento estructural de la cimentación, pusimos las guadas, la malla, pero nos empezamos a encontrar con un problema de tipo geométrico, y es que los algoritmos que se plantearon para generar esta geometría necesariamente no eran un paraboloide hiperbólico en el sentido estricto de la palabra, porque no eran una superficie reglada. Esto, digamos, hacía que se viese bien, pero ya a la hora de generar una malla que iba a estructurar y que iba a sostener la cubierta, nos generó un problema, porque como vemos en la foto del lado derecho, que hay unas mallas que empiezan a bajar y arriba está como la cubierta en otro nivel. Eso se debe a que no, esa superficie no es una superficie reglada, eh, sino que fue generada y parece reglada, pero no lo es. ¿Qué pasa? No estamos cumpliendo con las determinantes de producción en las que necesitábamos que la guada, la malla de esa guada fuese recta y que sí se acoplara a la forma de la cubierta. Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó iterar. Siguiente. Entonces, se empezó a hacer una segunda definición y ya desde ahí se tomó una decisión, digamos, estratégica en la que analizamos y nos dimos cuenta que la primera versión que acabamos de ver se generó un algoritmo más bien corto y después se fue refinando en Rhino. Lo que pasa es que si se planteaba repetir o corregir eso, prácticamente toca hacerlo todo de nuevo. Entonces, en vez de, digamos, plantear bien el paraboloide hiperbólico bien y volver a repetir todo el trabajo en Rhino, sabiendo que sería susceptible a cambios, la decisión que se tomó fue realicemos todo la construcción en Grasshopper, hagámoslo totalmente paramétrico, tal cosa de que si por alguna razón se necesitase cambiar el área total o algo más chiquito, más alto, absolutamente todo el modelado respondiese a esos cambios. Siguiente. Entonces, acá estamos viendo el algoritmo completo. Bueno, otra ventaja. Nosotros estamos viendo toda esta serie de nodos y de conexiones y de instrucciones que definen esa geometría del mariposario, y realmente todas estas instrucciones pesan 146 kilobytes, que en términos de archivos digitales es muy ligero, aunque es pesado para un archivo de Grasshopper, porque normalmente oscilan entre 10, 15, 3 kilobytes. Entonces lo que estamos viendo es que la geometría no está en esos nodos, sino solamente las instrucciones. Siguiente. Acá vamos a empezar a ver cómo ese diagrama que vimos hace un rato ya lo empezamos ya a desgranar un poco. Entonces, acá al lado izquierdo tenemos una generación del paraboloide. Aquí se genera el paraboloide, se define matemáticamente, se hace una superficie reglada y después vemos que en la misma definición acomodamos ese paraboloide que ya es matemáticamente correcto, se recorta y se transforma ya para obtener la geometría base, se repite y se gira polarmente 8 veces, que era lo que se requería. Luego empezamos en un proceso de la generación de la cubierta. Entonces lo que estamos viendo es que dentro del algoritmo se empiezan a formar grupos
de instrucciones que van generando las diferentes partes del modelado en general. Siguiente. Entonces, ya hecha la cubierta, a partir del paraboloide, de ciertas aristas y de ciertas líneas que nos da la cubierta, se empezó a plantear la estructura principal que es realizada en Guado. Ya con el asesoramiento del ingeniero Carbonell, se determinó, listo, acá van a haber 7 guaduas, acá se necesita que se cruce y se estructure más, necesitamos que en el centro haya un anillo en donde todas lleguen para que en la construcción no sea un problema y sea un ensamble más sencillo. Entonces, estamos viendo que empieza también a ser una cuestión interdisciplinaria, donde por un lado se está programando una geometría, pero al mismo tiempo se está integrando toda una serie de conocimientos y experiencia en construcción en Guadua y en cálculo de Guadua. Siguiente. Acá vemos, por ejemplo, un pequeño pedazo de código que representa el predimensionamiento de la cimentación. Entonces, respondería también si se necesitase cambiar algún parámetro de la geometría general, también la cimentación se acomodaría. Acá estamos viendo otra parte del algoritmo, ya lo que vendría siendo la cubierta secundaria y una malla principal que va estructurando estos arcos del mariposario. Pues ya lo que estamos viendo ya es aquí que básicamente al final, ¿qué buscamos? Buscamos que nos genere 3 outputs. Una geometría NURBS, que es precisa, que se puede cuantificar, que se puede exportar a otros softwares, que se puede exportar a Revit. De una vez, desde este mismo algoritmo, se sacan las cantidades de obra. Entonces, entendemos que si por alguna razón la geometría cambia, de una vez esas cantidades de obra se recalculan y fácilmente se podrían, digamos, llevar a una hoja de Excel y reacomodar los precios. Entonces, este método de trabajo ahorra mucho tiempos, sobre todo, y porque se evitan reprocesos, se evita tener que usar diferentes softwares, sino que todo se integra en un solo espacio. Y también que es ya para el cálculo estructural de esta geometría se sacan unas líneas que después se procesaron mejor y se usaron para SAP 2000. Los dejo entonces con mi compañera que les va a hablar. Bueno, entonces llegamos a la parte, digamos, ya final, en donde realmente, pues, como hemos visto y como Leonardo al principio dijo, al principio se tomó una decisión y nosotros, pues, digamos, por las herramientas que manejamos, pues, sabíamos que nuestra base era Rhino y Grasshopper, pero digamos que nuestro mayor reto, en gran parte, era justamente cómo poder pasar todo eso que estábamos haciendo en Rhino, que sabíamos que nos permitía, que nos daba toda una cantidad de ventajas respecto a la flexibilidad para poder trabajar, en fin, cómo poder llevar eso a Revit después. Entonces llegamos, digamos que realmente nosotros también fuimos desarrollando toda una metodología de trabajo de interoperabilidad en programas, que es lo que les estamos presentando. Entonces, pues digamos que en principio, pues lo primero fue pues cómo recibíamos nosotros la información. Y justamente, de alguna manera, pues Rhino, que es como, pues fue nuestra base,
nos ayudó a recibir toda esa información que llegó desde Revit, desde AutoCAD, desde SketchUp, en diferentes tipos de archivo IFC, en DWG, DXF o perdón, en malla poligonal, que es el de SketchUp. Y la manera de importarlo, nosotros pues con VisualArc, que es un plugin de Rhino, nos permitió importar la geometría en IFC, y Rhino, por sus características, igual nos permitió importar todos los otros tipos de archivos. Entonces, llegamos a un punto, o sea, en principio, teníamos una cantidad de información y de tipos de formatos y de objetos BIM paramétricos o de mallas poligonales, que es lo que trae, pues que traía desde el modelo IFC, o vectores de AutoCAD, o la malla poligonal de SketchUp. Entonces, pues todo eso nos tocó empezar a manejarlo y a combinarlo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Rhino y con Grasshopper? Como ya hemos visto, Leo, si quieres sigue la otra, pues realmente a nosotros nos permitió tener un proceso de diseño, y en este caso pues era un predimensionamiento estructural en principio, con el ingeniero Jorge Franco, que pues él nos aportó toda su experiencia y constante, o sea, nosotros trabajamos en paralelo y al tiempo, y mientras nosotros íbamos modelando, íbamos tomando decisiones, él nos iba diciendo qué cosas mover, cómo cambiar. Y pues aquí tenemos otro ejemplo de las diferentes estructuras que realizamos. La de la izquierda es un punto de café, que realmente todo se hizo con Rhino, y la de la derecha sí es el mariposario, que se realizó con Grasshopper y con Rhino, porque de alguna manera en ciertos procesos que eran más sencillos, realmente salió mucho más rápido al principio, entonces no tuvimos que migrar hasta Grasshopper, mientras que en un edificio, pues que justamente por eso es el que estamos tomando, digamos, de ejemplo, como lo es el mariposario, pues para la cantidad de cambios que tuvo, para la necesidad de ir tomando decisiones de cuántos elementos, si se subía, se bajaba, era mucho mejor hacerlo en Grasshopper, y después terminaba cocinándose, se le dice, en Rhino. Entonces, pues estas dos herramientas realmente nos permitieron trabajar de la mano y en paralelo con nuestro cliente, que es el ingeniero Jorge Franco. Siguiente, por favor. Y pues, como dijo Daniel, justamente pues una de las primeras solicitudes de nuestro trabajo era producir un modelo alámbrico que pudiera después pasarse a SAP 2000 para hacerse el cálculo estructural, y con lo que nos diera el cálculo de resultado. Si quieres sigue la otra, Leo. Justamente que es, pues, digamos, toda la experiencia y pues de todo lo que nos estaba solicitando el ingeniero. Ellos, después de hacer todo el proceso, el ingeniero con la otra parte de su equipo, nos daban unos resultados de si faltaban elementos, si sobraban elementos, si se necesitaba, no sé, como hacer algún cambio, pues ya venía, perdón, una tercera parte como una siguiente parte del proceso, que es hacer ese ajuste de modelo. Entonces, nuevamente, Rhino en este caso y Grasshopper, pues nos permitían hacer esos ajustes según las solicitaciones estructurales de una manera muy rápida, y además pudiendo aislar los elementos, moviéndonos muy fácilmente por el modelo, aislando, moviendo, cambiando, repitiendo, e incluso llegamos a un nivel de detalle en el que pues llegamos a una definición de los refuerzos estructurales, la ubicación de la tornillería según la norma. Si teníamos con la guadua, pues se trabajan mucho, o sea, es muy importante enfocarse en cómo son las uniones, no solamente desde el tema de la tornillería o las platinas, perdón, sino que también desde la misma forma de la guadua y de los cortes que debe tener. Entonces, si alcanzan a notar ahí, incluso nos tocaba revisar si llegaban boca de pescado o en pico de flauta, o si iban a llegar dos al tiempo, pero tenían que después estar unidas por unas varillas, o en fin, una cantidad de detalles en las que no solamente utilizamos Rhino,
sino que también claramente usamos Grasshopper porque pues se podrán imaginar que para hacer un trabajo de ubicación de tornillos, pues esto hubiera sido eterno en otros pues, programas. Y si pasas a la siguiente, Leo, podemos ver pues, un pedacito muy pequeño que esta, por ejemplo, era una definición muchísimo más pequeña, pero con tener un elemento, digamos, desde Rhino y con la definición de Grasshopper, podíamos ubicar y manipular muy fácilmente la tornillería, teniendo nosotros unos bloques de base, unos planos base, y claro, tomándonos un tiempo para desarrollar pues el código, digamos, de Grasshopper, realmente el ahorro del tiempo después para todo el proceso de tornillería, que no fue solamente con el mariposario, sino fueron 16 estructuras, pues fue impresionante. O sea, el tiempo que nos ahorramos y la precisión además, porque no es un poco como al ojo o con estas curvaturas tan complejas, pues realmente esto nos servía para ser precisos, para hacerlo más rápido y para poder manipularlo como lo necesitáramos. Entonces, ¿qué pasó? Ya llegamos a un momento en el que después de hacer todo ese proceso, necesariamente nuestro cliente, digamos, tanto el ingeniero como lo que a él le solicitaba desde el grupo desde arquitectura, era tener el modelo pues en Revit, porque ellos tenían todo su modelo arquitectónico en Revit. Entonces, pues en ese proceso al principio nosotros sabíamos que estaba esta herramienta Rhino Insight Revit, pero pues también nosotros en realidad en todo este proceso, como les digo, nosotros hemos explorado y desarrollado una metodología, porque al principio lo primero que intentamos hacer fue con Visual Arc, pues exportarlo IFC, pero claro, IFC tiene un montón de, como de, no sé si desventajas, sino más bien como que no, realmente las superficies no se exportan como uno quisiera. Nosotros, inclusive antes de que ustedes vieran todo ese proceso, con Visual Arc, que es una herramienta, un plugin para desarrollar elementos BIM dentro de Rhino, desarrollamos unos códigos para hacer las guaduas con todos sus nodos ubicados según las distancias, que todo estuviera como realmente pues es la guadua real, y realmente se logró hacer ese experimento que fue muy chévere, pero después cuando lo quisimos pasar, nos pasó un tema, fue más como de peso y de manejo, que para nosotros en este momento, por temas de tiempo, tuvimos que pasarlo de una manera más sencilla, y afortunadamente con Rhino Insight Revit encontramos una herramienta increíble que fuimos explorando y cada vez estamos explorando más. No, es un mundo que incluso todavía está en desarrollo y pues son como unos primeros pasos que nosotros pues hemos ido dando. Y lo primero que realizamos, les pongo esta imagen acá porque fue la primera estructura que realmente exportamos o importamos en Revit. Y como dijo Leo, realmente ahí donde ustedes lo ven son elementos nativos de Revit. O sea, si uno toca, pasa a la siguiente, Leo, por favor, fue con una definición un poquito más compleja, pero más que compleja era que teníamos como que Revit no nos permitía manejar con una sola familia diferentes cosas, entonces nos tocaba crear, digamos, una familia de columna que tuviera los nodos cada metro más o menos. Entonces bueno, eso fue un proceso un poco largo, pero como pueden ver, al final realmente lográbamos sacar las cantidades de obra desde Revit. Y pues como sabemos, esto lo podemos exportar a Excel y todas las ventajas que tiene, pero para nosotros en este momento con este cliente y en este caso que hemos estado desarrollando el proyecto, realmente nos tocó irnos por una solución un poquito más rápida porque realmente nos estaba tomando mucho tiempo y eran muchas estructuras en muy poco tiempo. Entonces, afortunadamente, logramos descubrir una manera en la que la definición claramente es mucho más pequeña, pero nos permitía importar las geometrías, porque aquí son las geometrías que realmente no tenían toda la información. O sea, si uno lo toca, lo pica, en Revit no te dice la longitud o no te dice el volumen, pero sí nos permitía importarlo como si fuera uno de esos componentes
que te permiten hacer unas curvas muy complejas, pero no tienen toda la información, algo así, pero sí nos permitían exportar mucho más rápido, por lo menos con el material que sí nos interesaba mucho que se pudiera ver, y entendiéndolo como que era o un tema de columnas, o vigas, o zapatas, o en fin. Entonces, sí nos leía una información importante para nosotros para poder organizarlo. Y pasa el siguiente, Leo, por favor. Realmente, pues, ahí no sé si alcanzan, creo que no se alcanza a notar mucho, pero ahí, como están viendo, los cuadros, los cubitos que están abajo, realmente lo que representan son el concreto ciclópeo de la cimentación, pero está dentro de un ensamble en Revit. O sea, sí podemos hacer grupos, sí podemos hacer assemblies, sí lee que es un structural foundation, ahí dice arribita, pronto pues por la imagen no se nota, pero claro, no te dice en este caso, por lo que les comentaba, por lo que necesitamos agilidad y rapidez, no se ve el volumen, pero como ya Dani les mostró, para nosotros era muy sencillo también poder tomar esas cantidades pues desde Rhino y Grasshopper. Entonces, rápidamente, pues ya para llegar como a lo que nos estaba solicitando ya el cliente, teníamos que pasarles las estructuras en Revit de todos los edificios a Revit, que habíamos hecho en Rhino a Revit. Este que se ve aquí es otro de los más pequeñitos, que es el punto de información. Y para efectos pedagógicos mostramos los planos que se han realizado porque son de los primeros que se hicieron y los más avanzados, por lo que todavía estamos trabajando. Como pueden ver, toda la planimetría se pudo hacer con las ventajas que tiene Revit para esto. Si quieres pasar la otra, se hizo desde la cimentación, fachadas, cortes, detalles de los pórticos, hasta llegar a pues, un detalle de correas y los detalles finales que pues que todo es lo que nos han ido pidiendo como resultado para el ingeniero poder entregarlo como parte de sus entregables pues, al equipo de arquitectura. Y esta es una imagen general en donde esto es lo que nos entregaron a nosotros, pues en realidad ha sido un proceso mucho más largo, pero más o menos este fue el modelo que nos pasaron, ellos quitando digamos, sus bocetos previos. Y en la siguiente imagen se ve como lo que nosotros hemos hecho desde Rhino, Grasshopper, y lo importamos con Rhino Inside Revit a Revit. Es muy importante que lo que uno haga en Rhino esté ubicado donde tiene que estar. Aquí se ve como todo simplemente, y además ayuda al peso, ¿no? Porque no todo simplemente lo tuvieron que copiar y pegar, sino está linkeado, y ahí se puede ver un acceso, pues que es la primera, un acceso a auditorio de administración, unas salas museográficas, es el acceso, las salas, el mariposario, que es pues, el que les hemos mostrado, la torre de avistamiento, el bambusario que está allá atrás chiquitín, y pues había otros hay otros que están por ahí, pero pues para efectos del momento les mostramos rápidamente cómo ha sido. Y dentro de los entregables también teníamos pues entregar una visualización, volvemos a nuestro ejemplo del mariposario, y este es un pequeño video en donde aquí realmente lo que se hizo fue nuevamente una interoperabilidad entre programas, en donde lo que se hizo en Rhino y trayendo algunas de las cosas por IFC a Rhino, del resto de caminos, por ejemplo, del que se ve allá, que es el laboratorio. Después esto se pasó a Twinmotion y se sacaron unos renders y unos videos que también han sido parte de lo que pues, nos estaban solicitando a nosotros. Y pues digamos que por todas las razones que ya han podido ver, por eso tomamos como ejemplo el mariposario, porque fue uno de los casos en los que tuvimos que hacer varios cambios, en donde decidimos después hacer toda un código más complejo en Grasshopper que después nos permitió pues ahorrar muchísimo tiempo y, y pues finalmente llegar a todo el proceso con Revit, porque pues es lo que nuestros clientes nos solicitaban, incluido pues estos renders, pues como digamos lo final, de como la muestra final de lo que hemos estado haciendo y que pues todavía en realidad estamos desarrollando. Y eso sería todo.